Estamos agradecidos con cada uno de ustedes por la receptividad. Les invitamos a seguir nuestro contenido, no solo en nuestro canal de YouTube, sino también en la radio. Así es, les invitamos a que puedan sintonizar todos los domingos de 3 de la tarde a 5 de la tarde estaremos transmitiendo Avivamiento en línea. Acá abajo en la descripción le vamos a dar el link para que usted se pueda conectar juntamente con nosotros. Agradecidos porque también nuestra Fundación Cultura Más Pro durante este tiempo en cuarentena no se ha detenido, sino que ha sido un brazo fuerte de nuestra organización, la Iglesia Internacional de Avivamiento, para beneficio de las comunidades que están a nuestro alrededor. Entonces todo esto ha sido un tema interesante para nosotros porque hemos crecido. Exacto. Y seguimos avanzando para mejorar cada día nuestro contenido y nuestra producción. El reino de los cielos es un sistema establecido por Jesús, no por Moisés. Y es una de las cosas que vamos a seguir complementando en este conversatorio para ir disipando todas las dudas con respecto al material y el contenido que hemos establecido para hablar de los mandamientos de Jesús. ¿Qué podemos aportar allí, maestro? Sí, el reino de los cielos es un sistema de las buenas noticias de Dios para el hombre a través del Evangelio. Parece que Jesucristo establece ese reino a través de las buenas noticias que traía para todos nosotros. La semana pasada nos enfocamos en un punto muy importante, lo que era la letra J y la tilde. Ya el apóstol Luis aclaró esa duda con respecto a ese detalle, no aparecía en los antiguos escritos, pero hoy sí la estamos utilizando. Entonces eso nos da una noción para saber que todo fue cumplido en Jesús, que nada ha pasado, sino que todo fue cumplido en Jesús. Ok. Ya hoy nos toca hablar de otro punto también importante con respecto a ese detalle que está en ese versículo. Y es que, ¿quién decide quién llama pequeño, no? Porque los fariseos, si tú no piensas como ellos, aclaraba el apóstol la semana pasada, podemos ser llamados pequeños según las costumbres y las leyes que ellos practican. Pero hoy necesitamos entonces conocer la otra parte del versículo, que es: será llamado grande en el reino de los cielos. Cualquiera que los practica será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, apóstol Luis Castillo. Es importante, en verdad, pues aclarar esta situación para que el pueblo de Dios y los que nos vean a través de las redes sociales puedan estar completamente claros con respecto a estos detalles. Esta palabra reino de los cielos o reino de Dios, en una oportunidad los fariseos le preguntaron a Jesús acerca del reino de Dios, y entonces Jesús le dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque el reino de Dios está entre vosotros. O sea, Jesucristo mismo era el reino de Dios. Jesucristo mismo vino a traer un sistema de vida de paz, de justicia, de bondad, de buenas obras. Vino a establecer Jesús en el reino de los cielos, cosas que no se veía para esa época. Para esa época reinaba mucho la maldad, el odio, la intriga y tantas cosas que reinaban para esa época. Jesús viene a presentarse pues como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Esa palabra que aparece en el libro de Mateo, capítulo 5, en el verso 19, que dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así será, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Si vamos a la ley de Moisés, los 10 mandamientos eran iguales. Los 10 mandamientos eran iguales, tanto del 1 al 10 eran los mismos, o sea, prácticamente tienen el mismo valor, tienen el mismo grado de validez. Hay algunas sectas o algunas organizaciones que han clasificado mandamientos más pequeños y mandamientos más grandes, pero ¿cómo puede ser posible eso? Si tú cumples el primero, pero violas cualquiera de los que están en el sexto, séptimo, octavo mandamiento, noveno, décimo mandamiento, entonces era lo mismo. O sea, no había diferencia. La diferencia se la pusieron los hombres, la diferencia la pusieron las escuelas. Y muchas personas, bueno, como habíamos dicho, si yo no pienso como piensa un fariseo, si yo no pienso como piensa una persona de alguna escuela de interpretación, entonces esa persona cuestiona mi ministerio y me cuestiona a mí por
Por eso, pues, o puede cuestionar a otra persona. Entonces, en ese grado es que se está llamando pequeño. Porque en el reino de Dios, todos los que son lavados por la sangre de Jesucristo pertenecen al mismo cuerpo. Y no hay diferencia entre judíos y gentiles. Todos somos lavados por un mismo, la misma sangre, todos somos bautizados por un mismo espíritu, todos somos sumergidos en la misma presencia del Espíritu de Dios. Dice la palabra que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, en el reino de Dios no hay diferencia. Tanto judíos como griegos, tanto judíos como gentiles pertenecen al cuerpo de Cristo. Claro, se han confesado a Jesucristo y han sido lavados con la sangre del Cordero. Entonces, de manera que aquí no hay pequeño. Lo que pasa es que es cuestión de cuestionamiento. Esa palabra es cuestión de un cuestionamiento, porque esa palabra pequeño en otros versículos aparece como grande. Ya lo decíamos en el libro de Lucas, capítulo 7, aparece la palabra pequeño en otro contexto. Y dice la palabra aquí, de manera que cualquiera que los cumpla y los enseñe será llamado grande. Bueno, o sea, el problema es que si vamos a la ley no la pudo cumplir nadie. O sea, si buscamos en los registros quién cumplió la ley, nadie la cumplió. Los hombres de Dios que aparecen en el libro de los Hebreos, capítulo 11, esa gente, toda esa gente, esa es la Biblia, que fueron salvos por fe. Ninguno fue salvo por cumplir la ley, todos fueron salvos por fe, porque todos por el Espíritu se relacionaron, fue con el Espíritu de Cristo, no con el espíritu de esa ley que nadie podía cumplir. Cuando uno estudia el libro de los Hebreos, capítulo 11, dice por la fe Noé, por la fe Abel, por la fe no, por la fe Abraham, por la fe Moisés. Ninguno menciona que fue salvo por la ley. Entonces, el mandamiento está ahí, el problema es quién lo cumple. Yo te puedo hacer una promesa, el problema es quién cumple eso. Como nadie puede cumplir eso, entonces Jesucristo mismo vino, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Y Él en su cuerpo cargó con el pecado de todos nosotros, en su cuerpo cargó con todo el peso de la ley, como está escrito en la ley, los profetas y los salmos. Bueno, mejor imposible. O sea, todo lo reunimos en Cristo. Y es una de las bases que nosotros utilizamos para defender lo que se nos ha sido enseñado en las Escrituras. Reino de los cielos, ya aclaramos ese interrogante. Ahora, practicantes de las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Es lo que queremos resaltar. Practicantes de la enseñanza de Jesús, pero esa diferencia entre pequeño y grande se las ha acotado, o vamos a decir, se ha visto más que todo entre las escuelas. Entre las escuelas. Porque realmente todos somos bautizados y todos somos limpiados por la misma sangre. Entonces, claro, mientras nosotros nos hacemos practicantes de esa vida establecida por Jesús, entonces vamos creciendo hasta la plenitud de un varón perfecto que es el mismo Cristo. Y lo que hace la expresión más pequeño se refiere sencillamente a no pensar igual que otro. Es decir, por no pensar igual, de acuerdo a lo que estaban sumergidos en la ley, ya hacían a todos los demás pequeños, por cuanto sencillamente no pensaban igual a ellos. Creo que está clara, o vamos a decir que sencilla la explicación, pero clara en cuanto al significado de la frase. Es que la misma gente que sostiene esas posiciones de pequeños y grandes, ese tipo de personas nunca ha podido cumplir la ley. Pero ¿cómo una persona puede cumplir una ley que de repente, como digamos, está cumpliendo al 99% bien y por una falla que tenga violó todo? O sea, ¿cómo se puede cumplir eso? Eso es imposible. O sea, el hecho de que la Biblia diga que la ley es santa, justa y buena, está bien, la Biblia lo dice. El problema es quién vive eso. En cambio, en el estado de gracia, ¿verdad? La persona no es que se le acepta el pecado, ni se le acepta la falla, no. La gente en el estado de gracia, la gente se va renovando, se va transformando, de repente falla en un lado, pero tiene 9 cosas buenas, falla en un lado, esas personas se les permite mejorar esa parte, enmendar esa parte y seguir avanzando. En cambio, en la ley, si violas un mandamiento, te haces transgresor de todo. O sea, eso no se podía cumplir. Es más, esa ley se estableció de esa forma por la naturaleza del pueblo de Israel. Ese pueblo era un pueblo rebelde, un pueblo, como digamos, sometido a
a un sistema de vida demasiado violento, demasiado fuerte. Por ejemplo, esa gente estuvieron en Egipto 400 años, siendo esclavizados, siendo golpeados, siendo maltratados. Esa gente pasaron demasiado trabajo, esa gente estuvieron por un desierto. Esa gente no eran gente dócil, gente, como digamos, de una vida amorosa. No, esa gente eran gente de una naturaleza violenta. Y para ese tipo de personas, Dios les entregó una ley completamente violenta. ¿Por qué? Porque la ley, ese tipo de ley, está fundamentado en sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. O sea, hay todo en la ley, todo es purificado con sangre. Para la gente limpiarse un pecado tenía que matar un inocente animal para poder ser cubierto él de esa falla que tuvo o ese pecado que tuvo. Entonces, era un pueblo muy violento y se le entregó una ley bastante violenta. Es como cuando una persona es administrador o director de un hogar de rehabilitación. Y resulta que toda la gente que llega ahí es gente que estuvo en las drogas, que estuvo en tantas cosas malas, gente violenta. Entonces, en ese sistema de vida no puede haber una ley mantequilla, una ley, como digamos, una ley suave, una ley allí de ternura. No, tiene que haber amor, pero también tiene que haber firmeza. Entonces, eso fue lo que pasó con la ley. Por eso que la ley no era, como digamos, un sistema de vida sencillo de cumplir, no, era fuerte porque la naturaleza de la gente era muy fuerte, era una ley fuerte porque la naturaleza de la ley de la gente era una naturaleza violenta. Usted ve, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo otra cosa, ahí se habla de Jesús, oíste que fue dicho, amarás a tus prójimos, aborrecerás a tus enemigos, pero yo digo, amarás a vuestros enemigos. O sea, todo eso se dijo en la ley. Si uno estudia el capítulo 5 de Mateo, a partir del verso 19, verso 20, ahí se ve Jesús haciendo como, digamos, una antítesis de la ley. Oíste que fue dicho una cosa, pero yo digo esto. Oíste que fue dicho otra cosa, yo digo esto. Ahí Jesús está haciendo una antítesis de la ley. ¿Por qué? Porque ese pueblo se le dio una ley violenta porque el pueblo era completamente violento. Ahora Jesucristo viene estableciendo un nuevo sistema de vida, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros.